Honre a tu padre y madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra. Éxodo 20:12. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí el Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica y seguimos analizando, meditando sobre la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Hemos visto las últimas veces que hay 10 mandamientos que se reducen a 2: amar a Dios más que todo y al prójimo más que a sí mismo. El que ama a Dios ama al prójimo, y el que ama al prójimo, bien, no va a matarlo, no va a robarlo, no va a tomar su esposo o su esposa, no va a desear sus bienes, etc. Hemos visto que el primer mandamiento de Dios nos manda de amar a Dios más que todo y a Él solo adorar. Adorar es reconocer a Dios como Señor y Creador nuestro, y no como dicen los calumniadores anticatólicos: adorar es adorar o reconocer como dioses las imágenes o los santos. No, adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como Señor y Creador nuestro. Nosotros los católicos adoramos únicamente a Dios, respetamos, amamos, veneramos a sus hijos amados, los santos, mediante los cuales Dios intervino en la historia y sigue interviniendo en favor de sus hijos amados en la tierra. Y amar a Dios sobre todas las cosas es preferir morir antes que ofender a Dios, antes que fallar a la ley de Dios. Con otras palabras, poner a Dios en primer lugar. Segundo mandamiento: no jurar el santo nombre de Dios en vano, no tomar a Dios testigo de nuestras mentiras y cumplir con nuestros votos y promesas hechas a Dios. Tercer mandamiento: santificar el día del Señor. En el Antiguo Testamento era el sábado, debido a que Cristo resucitó el domingo y el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles el domingo. El sábado pasó a ser domingo, día del Señor. Y hoy vamos a continuar meditando sobre el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra, dice el Éxodo 20:12. Queridos hermanos, hay una orden y una promesa. El que honra a su padre y madre, y bien, tiene una larga vida y bendiciones especiales en la tierra. En el libro del Eclesiástico 3:8-10 dice: quien teme al Señor honra a sus padres y sirve como a sus señores a los que le dieron el ser. Quien teme, quien ama, quien cree en Dios verdadero, honra a sus padres y madres, porque Dios nos manda de honrarlos. Y esto significa, dice el texto sagrado, los sirve como a sus señores, como a sus dueños, como a sus superiores. Claro, ¿por qué? Porque ellos le dieron el ser con Dios, siendo instrumentos de Dios. Honra a tus padres con obras y con palabras y con toda la paciencia, para que venga sobre ti su bendición. Honra a tus padres con obras y con palabras. No solo con palabras, también con obras y con palabras. Y con toda paciencia. Cuando los padres ya son mayores, son ancianos, son enfermos, pierden a veces el control, la razón, y bien, tenemos que tener paciencia con ellos, como uno es paciente con un niño y como ellos fueron pacientes con nosotros durante años. Y si hacemos esto, y bien, dice el texto sagrado, viene sobre nosotros la bendición de Dios. Otra cita bíblica muy importante, Proverbios 6:20, dice: guarda los mandatos de tu padre y no des de tu lado la enseñanza, y no des de lado las enseñanzas de tu madre. De un lado, obedecer, guardar los mandatos de sus padres, y no dejar de lado los consejos, las enseñanzas de la madre. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación basándonos en Catecismo Católico Ilustrado y Bíblico, editado en la diócesis de Estelí, con el primato, permiso del señor obispo. Honra a tu padre y madre para tener larga vida, dijimos,
Y bien, por el cuarto mandamiento, Dios nos ordena, dice nuestro catecismo, es decir, la enseñanza de la Santa Madre Iglesia Católica, Dios nos ordena de amar a nuestros padres en primer lugar, respetarlos, obedecerles y asistirlos en sus necesidades. Entonces hay 4 cosas: amar a nuestros padres, respetarlos, obedecerles y asistirlos en sus necesidades. Amar a sus padres es estar unidos a ellos desde el fondo del corazón y darles pruebas de ello cuando se presente la ocasión. Entonces, amarlos significa estar unidos a ellos desde el fondo del corazón, tener unión, paz, concordia en la familia y darles pruebas de ellos cuando se presenta la ocasión. Debemos amar a nuestros padres porque después de Dios les debemos la vida y ellos se imponen, eso han impuesto también, toda clase de sacrificios, privaciones por nosotros. Entonces, el hecho de amar a nuestros padres es una obligación porque les debemos la vida, les debemos el ser. Ellos durante años y años nos han cuidado, ayudado. Queridos hermanos, nunca jamás podemos devolver a nuestros padres lo que hicieron por nosotros. Y aconsejo a todos los jóvenes que miren a sus hermanitos chiquitos o a sus sobrinos como necesitan de sus padres. Y nosotros fuimos estos niños chiquitos. ¿Qué significa respetar a sus padres? Respetar a los padres significa tratarlos con mucha consideración y respeto y sobrellevar con paciencia sus flaquezas y hasta sus defectos. No significa legalizar sus defectos, pero ¿qué hacemos? Cada quien tiene su cruz. Respetarlos es tratarlos con respeto, con consideración, con amabilidad, con caridad y también aguantarlos con paciencia, aguantar sus flaquezas, hasta sus defectos con paciencia cristiana. Debemos respetar a nuestros padres y obedecerlos porque han ocupado para con nosotros el lugar de Dios. Fueron instrumentos de Dios para procrearnos, para educarnos, para alimentarnos, para cuidarnos durante años y años. Los honramos cuando pedimos humildemente a Dios que les dé éxito en su vida, que se vean rodeados del favor y de la consideración públicos, y sobre todo, que sean amados de Dios y agradables a los santos que están en el cielo. Honramos a nuestros padres cuando pedimos a Dios para que los ayude, para que los bendiga y para que tengan éxito, no solo en la vida material, también en la vida espiritual, que sean santos, que se salven. Es muy hermoso de ver padres que rezan, pidan a Dios por sus hijos, nietos, familiares, y los hijos y nietos pedir por sus padres y abuelos. También debemos pedir a Dios que nuestros padres, nuestra familia, sea respetada, rodeada de respeto por la gente que nos rodea, por los amigos, por los vecinos, y sobre todo pedimos que sean amados de Dios, que sean santos y que llegan al cielo con todas las familias cristianas. Los honramos también cuando en nuestros proyectos, planes, decisiones, tenemos en cuenta su juicio y su voluntad. Los que hacen caso a los padres, a las personas mayores que tienen experiencia, son inteligentes. ¿Por qué? Porque ellos pasaron por pruebas, dificultades y experiencias que nosotros jóvenes quizás no tenemos. Entonces el hecho de consultar es ser inteligente y humilde, y Dios recompensa esta humildad porque puede hablarnos por la boca de nuestros padres, de nuestros abuelos, para ayudarnos a evitar errores.
Por ejemplo, no sé, una muchacha que quiere absolutamente casarse con un drogadicto, con un borrachito, con un hombre vicioso, ella como embrujada no ve sus defectos y el peligro. El hecho de consultar a sus padres, abuelos mayores, puede evitar una catástrofe en su vida. San Pablo ha hecho recomendaciones del mismo género. Hijos, dice, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Efesios 6, 1, 4. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y además dice, hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es agradable a Dios. Colosenses 3:20. Queridos hermanos, y sobre todo los jóvenes, bien, cuando uno obedece a sus padres, hace bien, honra a Dios, ama a Dios, obedece a Dios, y Dios mediante nuestros padres, y bien nos ayudará y nos protegerá. Entonces esta palabra grábenlo bien en su mente. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es agradable a Dios. Claro, si un padre, por desgracia, perdido y vicioso, manda cosas que son de pecado, ahí ya no funciona. ¿Por qué? Porque nunca pueden los padres mandar a los hijos algo que sea pecado. Por eso debemos no solo obedecer a nuestros padres y a las autoridades, según la Biblia, siempre y cuando que lo que mandan no sea pecado. Continuamos meditando sobre el honor a los padres. Honramos a nuestros padres cuando imitamos sus buenas acciones y su conducta virtuosa. Los hijos que imitan las buenas acciones de sus padres y imitan también, reproducen su vida virtuosa, y bien hacen muy bien. Lo vemos esto, por ejemplo, en el caso de Santo Cura de Ars. Cuando era niño, y bien veía que sus padres, sus abuelos, recibían a los peregrinos en su casa. Lavaban su ropa, le daban de comer, le daban donde dormir, para que ellos continuaran su peregrinación a los lugares santos. Y bien, este niño, el futuro cura de Ars, que ha visto a sus padres y abuelos hacer esta obra de caridad, fue de una caridad extraordinaria después él de niño, de joven y sobre todo de sacerdote. Entonces, imitar a nuestros padres, imitando sus buenas acciones y su conducta virtuosa. En efecto, la mayor prueba de estima que puede darse a alguien es querer imitar lo bueno que hace. Por eso también, queridos hermanos, en este tema de los mandamientos, honrar padre y madre, yo les aconsejo honrar a los santos. Y la mejor manera de honrar a los santos es leer su vida, la vida de los santos, y tratar, en la medida del posible, imitar sus virtudes, su caridad, su bondad, su paciencia, su abnegación, su castidad, su amor a Dios, su amor al prójimo. Y cuando leemos la vida de los santos, bien nuestro corazón se hincha de amor a Dios nuestro Señor y nos da vergüenza de nuestra mezquindad, de nuestra estrechez de corazón. Los santos son los cumplidores de la palabra de Dios, son los campeones de Cristo. Otra manera de honrar a los padres es pedirles su parecer y sobre todo seguir sus consejos. Entonces, cuando uno tiene proyectos, cuando tiene planes, es bien pedir siempre el parecer de los padres y seguir su consejo. Claro, siempre y cuando que lo que nos dicen realmente sea en la perspectiva de la fe, en la perspectiva de la salvación, en el bien, que sean padres cristianos, católicos, practicantes, que tienen pensamiento de Dios. Si son padres ateos, por desgracia, viciosos, etc., esto pues necesitan poner muchos matices. Pero cuando realmente nuestros padres son como Dios manda, sí tenemos que seguir su consejo y parecer. Los honramos, por último, si cuidamos de atender a sus necesidades, procurándoles su alimento y su mantenimiento cuando son ya mayores. Así que, hermanos, como dije, siendo niños, nuestros padres se han impuesto muchas privaciones, muchos sacrificios
para cuidarnos, nuestra alma, nuestro cuerpo, alimentarnos, vestirnos. Y bien, nosotros ahora de grande tenemos que ayudar a nuestros padres, procurarles el alimento, si les falta el mantenimiento y medicina. Y sobre todo, como decía el Papa, visitarlos. Visitar a los ancianos, visitar a los abuelos. Realmente es algo muy hermoso de ver cuando los padres, abuelos son ya mayores, que los hijos, los nietos, sobrinos, los bisnietos los visitan regularmente, para no decir cada día y cada rato, y así ellos se ven rodeados precisamente de este amor, de este respeto. Nuestro Señor Jesucristo también dio el ejemplo honrando a su padre y madre, siendo ayudante carpintero con el Señor San José. Continuamos con este mandamiento. Cumplir nuestros deberes para con nuestros padres es para nosotros una obligación de siempre, pero sobre todo en sus enfermedades graves y en sus peligros. Entonces es un deber de siempre, de toda la vida, honrar, amar, respetar, cuidar a sus padres, pero especialmente cuando son mayores, cuando son enfermos y cuando están en peligro. Entonces es cuando debemos hacer lo necesario para que no se vean privados, mientras tienen uso de razón, de la visita del sacerdote, de la confesión, de la comunión, de los sacramentos, sobre todo de los santos óleos que los cristianos deben recibir cuando están en peligro de muerte o cuando tienen una enfermedad que puede conducirlos a la muerte. Honrar a su padre y madre es querer llevarlos al cielo, y cuando un padre, una madre, un abuelo, abuela están en peligro de muerte, no significa que van a morir mañana, significa que hay una enfermedad o su edad puede llevarlos a la muerte. No sé, entonces es necesario ayudarlos para hacer una buena confesión que borra todo pecado, que abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos hace hijos de Dios, y llevarles el sacramento de la Eucaristía, de la Sagrada Comunión. En efecto, Cristo dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Y la extrema unción, los santos óleos, unción de los enfermos, es el sacramento que prepara al alma a hacer el brinco a la eternidad, estando con Dios. No solo borra el pecado, si hay pecado grave, en caso que no pudiera confesarse, también borra las cicatrices del pecado, borra la deuda con la justicia divina, da paz y consuelo al alma y la protege contra los ataques de los demonios. Yo estoy muy agradecido y contento con los que visitan los enfermos, hacen visita a los enfermos, apoyan a los enfermos, llevan al sacerdote con su carro, los acompañan para llevar la Santa Comunión, confesión, bendición, escapulario del Carmen, medalla de la Virgen. Todo esto son protecciones para que nuestro querido enfermito haga una buena muerte. Hace poco me pidieron ver un enfermito que hace muchos años no iba a misa, pienso, no confesaba. Bien, fui a verlo, el ancianito lloraba de cólera debido a su mala salud, estaba bastante enfermo. Y bien, después de un rato yo le hablé, lo animé, le di la bendición de los enfermos. Después, hablando con él, lo animé, se confesó realmente con lágrimas de niño. Después le di los santos óleos, el escapulario de la Virgen, y después, poco tiempo, murió en paz y reconciliado con el Señor. Esto es realmente hermoso, y las personas que ayudan a esos enfermitos llevándoles el sacerdote hacen grandísima obra de caridad. ¿Por qué insisto mucho en los sacramentos para los ancianos, los enfermos? Bien, porque fortificados de esta manera y como rodeados por ese magnífico cortejo de virtudes, formado por la fe, la esperanza, la caridad, religión, no solo nuestros mayores, nuestros padres, no temerán la muerte, puesto que es inevitable, sino que la desearán, puesto que les abre directamente las puertas de la eterna felicidad.
¿Quiere que tu padre, madre, abuela vaya al cielo? Y bien, cuídalo bien. Llévele al sacerdote, que se confiese, que comulgue, que tenga los santos óleos. Y usted será un hijo amado de Dios y de los santos. Y por haberlo hecho, Dios hará que otros también te ayuden a ti a tener este socorro divino. En último lugar, honramos a nuestros padres y madres después de su muerte, haciéndoles funerales dignos de ellos, dándoles una sepultura conveniente, haciendo celebrar por ellos misas de aniversario y ejerciendo con fidelidad sus últimas voluntades. Entonces seguimos honrando a nuestros padres después de su muerte, haciéndoles funerales dignos de ellos, funerales cristianos, no con música y tomaderas. Pienso que nadie hace esto, pero con oración, con misa, con rosarios, con caridades. Por ejemplo, dar algo a los pobres que necesitan para el descanso eterno de los difuntos. Esto los alivia en su purgatorio. También no cremarlos. Yo sé que hoy hay un cierto permiso en casos excepcionales, pero Cristo no fue cremado, Cristo fue sepultado, resucitó. De hecho, la palabra cementerio significa dormitorio. La cremación empezó en el siglo XIX por los adversarios decididos de la Iglesia Católica, especialmente los masones. Yo tengo textos históricos realmente que decían: tenemos que introducir la cremación para quitar a la gente la fe en la resurrección. También después de la muerte de los padres deben ejecutarse fielmente sus últimas voluntades y rogar por el descanso de sus almas. Entonces, cumplir con su testamento. Los hijos, los que tienen cargo del testamento, por ejemplo, que falsifican el testamento, no es justo. Tenemos que cumplir la voluntad, las últimas voluntades de nuestros padres, y también los hermanos, un consejo aparte, por lo de la herencia, etcétera, no pelearse. Mejor perder algo que destruir el amor entre hermanos, la caridad entre hermanos. Hay hermanos que después de la muerte de sus padres se pelean a muerte. Esto no es católico. Tenemos que cumplir su voluntad, y aunque uno pierda algo o ayude a un hermano más necesitado, no, es bueno. La caridad viene de Dios, y los hermanos que tienen más bienes que unos que otros, y bien los que tienen más bienes, que sean también caritativos con sus hermanos más necesitados y no exijan como si no tuvieran nada. La caridad por encima de todo en estos casos. Ahora, ¿qué significa la segunda parte del mandamiento? Honrar a tu padre y madre para que tengas larga vida. Y bien, larga vida vivirás, dice el mandamiento, significa que Dios bendice y recompensa con frecuencia, incluso en este mundo, al hijo que honra a su padre y madre. Entonces hay una recompensa, una bendición, una protección especial al hijo que honra, ama, respeta a su padre y madre. Esta bendición realmente en este mundo Dios mismo bendice especialmente a los hijos que han cumplido el mandamiento. Se lee en la vida de San Buenaventura, un muchacho que hizo fechorías, fue condenado a muerte, y bien cuando estaban por ejecutarlo, un santo vio que el muchacho tuvo una larga barba y muy, muy blanca. Y Dios le hizo ver que si este muchacho hubiera honrado a su padre y madre, hubiera vivido larga vida y no hubiera hecho fechorías y no hubiera sido ejecutado. Entonces, queridos hermanos, honrar a su padre y madre sí tiene sus consecuencias. No solamente cumplir la ley de Dios, no solamente cumplir lo que toca a un hijo, y también tiene la recompensa del Señor. Vivirás larga vida, significa que Dios bendice y recompensa con frecuencia, incluso en este mundo, al hijo, a la hija
que honra a su padre y a su madre. Ahora, el hijo que afrenta a sus padres o que los abandona en sus necesidades es maldecido por Dios y aborrecido por los hombres. Esto también tiene su consecuencia. Los hijos que abandonan a sus padres ancianos, y bien tiene también su castigo. El perfecto modelo de la obediencia que los niños deben imitar es el niño Jesús, que estuvo sometido a la Virgen María y al Señor San José durante todo el tiempo que vivió con ellos en Nazaret, y les estaba sometido, dice el Evangelio, San Lucas 2:51. Un ejemplo de un hijo cumplidor total de su deber de hijo es Tobías. Tobías, que escuchó a su padre, que fue en un país lejano, cobrar una deuda que debían pagarles, pero también fue y traer medicina para sanar a su padre, que estaba ciego. Santo Alfonso María de Ligorio, explicando los mandamientos de Dios, dice: los hijos están obligados a guardar a sus padres amor, respeto, obediencia. Peca gravemente contra este deber el hijo que desea algún mal grave a su padre, a su madre. Y por cierto, peca doblemente contra la caridad y contra la piedad filial. Peca el que no los socorre en sus necesidades, tanto espirituales como temporales. Temporales significa lo material, darle comer, beber, vestir, etcétera, medicina. Y lo espiritual, no rezar con ellos, no llevarles el sacerdote para confesarlos, darles Santa Comunión o los santos óleos. Así, en caso de grave enfermedad de los padres, están obligados los hijos a procurarles los santos sacramentos, avisándoles a tiempo del peligro en que se encuentran, y en caso de gravedad necesaria material, deben alimentarlos con sus propios bienes. Hijo, dice la Biblia, acoge a tu padre en su anciandad. Eclesiástico 3:14. Ellos nos alimentaron en nuestra infancia. Justo es que nosotros los alimentemos en su vejez. Dice San Ambrosio que las cigüeñas, cuando ya ven a sus padres viejos e inútiles para procurarse el alimento por sí mismo, ellas se los buscan y se lo llevan y alimentan a sus padres. Qué ingratitud ver a un hijo cuya madre se muere de hambre mientras él come y bebe en una taberna. Una historia bastante hermosa. Vivían en Japón, dice la historia, 3 hermanos en el año 1604. Vivían los 3 hermanos con su madre. Los 3 trabajaban para ganarle sustento, mas como sus esfuerzos resultasen insuficientes, he aquí lo que hicieron. Salió un decreto del emperador prometiendo una buena suma de dinero a quien capturase y entregase a la justicia algún bandido. Pues bien, los 3 hermanos acordaron que uno de ellos se fingiese malhechor, los otros 2 se encargarían de conducirlo a la justicia y de cobrar aquel dinero, con que poder sacar de apuros a su madre. Echaron suerte sobre cuál de los 3 debería hacer el papel de ladrón y en consecuencia entregarse a morir, ya que para estos enemigos de la paz pública había pena de muerte en aquel tiempo. Tocó la suerte al más joven, que inmediatamente fue conducido, maniatado y puesto en prisión. Pero va a pasar algo ahí. Al despedirse del hermano prisionero, los 2 otros hermanos lo abrazaron tiernamente con lágrimas, cosa que sorprendió al juez, el cual dio orden a sus guardias de seguir el paso a estos 2 hermanos. Llegando a casa de su madre, esta, informada de lo que pasaba, les decía que prefería morir 1000 veces antes de consentir en la muerte de aquel hijo,
que por causa suya se entregaba a los verdugos del emperador para ser matado. Váyanse, dice, váyanse, devolved el dinero y traedme a mi hijo, aunque yo muera de hambre. De todo fue sabedor el juez, y éste lo comunicó al emperador, el cual, conmovido y muy contento de la acción de estos 3 hermanos que honraban a su madre, le dio una pensión vitalicia a los 3 hermanos. Así renumeró el Señor el amor y la piedad filial de estos hijos para con su madre. Seguimos meditando sobre los mandamientos de Dios. Ahora hablemos del deber de los padres para con los hijos. ¿Cuáles son los deberes de los padres para con los hijos? Bien, los padres deben atender a las necesidades de sus hijos, a educarlos cristianamente, a corregirlos y darles el buen ejemplo. Hemos visto que los hijos deben amar, respetar, obedecer a sus padres. Y bien, ahora veamos cuáles son los deberes de los padres para con los hijos. En primer lugar, y el primer deber de los padres para con sus hijos consiste en quererlos a todos por igual, con cariño cristiano y sin mostrar flaqueza hacia sus defectos. Queridos hermanos, aquí dice algo muy importante: quererlos todos por igual. Es verdad que uno puede sentir preferencia hacia uno u otro, pero vemos por la Biblia que esto produce malos frutos. Por ejemplo, Jacob amaba a José, el más chiquito, lo amaba más, le hizo una túnica muy hermosa, y esto creó la envidia en el corazón de sus hermanos. Finalmente decidieron de matarlo y fue vendido como esclavo en Egipto. Entonces, aunque uno sienta esta preferencia, debe quererlos a todos por igual, amarlos todos por igual, y no mostrar esto. ¿Por qué? Porque esto puede causar envidia entre los hermanos. También deben los papás amarlos con cariño cristiano, pero sin mostrar flaqueza hacia sus defectos. El hecho de corregir a sus hijos desde chiquitos, bien, es preservarlos de grandes problemas, pecados y desgracias en el futuro. Cuando uno ve un niño, por ejemplo, colérico, un niño avaricioso, un niño ladrón, un niño egoísta, un niño perezoso, bien, deben ayudarlo para corregirlo, rectificarlo, animarlo, porque si no va a crecer el niño con este defecto. Los padres también deben mirar a sus hijos como preciosos tesoros que Dios les ha confiado y de quienes ha de pedirles rigurosa cuenta. Los padres recibirán recompensa o castigo de Dios según cómo han educado a sus hijos. Es un tesoro que Dios confía a los padres, y ellos darán cuenta de este tesoro en recompensa o en castigo. Al decir que los padres deben atender a las necesidades de sus hijos, esto quiere decir que deben alimentarlos, vestirlos, educarlos según su posición y procurarles un estado conveniente. Hebreos 13:17. Entonces deben alimentarlos en primer lugar. Un padre de familia nunca, jamás debe malgastar lo que gana en borracheras, en vicios, en pecados, y dejar su familia sin alimento, o al menos alimento limitado. No, deben alimentarlos bien, un alimento sano, para que crezcan sanos y no se enfermen. Deben también vestirlos y educarlos según su posición. Al decir que los padres deben educar cristianamente a sus hijos, queremos decir que los padres deben primero educarles, enseñarles los principales misterios de la fe y sus oraciones. Más tarde hablaremos lo que dice San Alfonso María de Ligorio acerca de esto, es muy importante. Los padres deben enseñar la fe cristiana, católica a sus hijos.
El primer catequista de los niños es el padre y la madre. Claro, en la iglesia se hace algo, pero es muy limitado, insuficiente. Ellos en la familia deben tener un buen catecismo y enseñar las verdades de la fe a sus hijos. Enseñarles también las oraciones. La oración de la mañana, de la noche, el Ángelus, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, los actos de fe, esperanza, caridad, son oraciones básicas que todo cristiano debería rezar. También los padres deben mandar a los hijos al catecismo, en cuanto sea posible, a una escuela donde reciban una instrucción religiosa católica. Deben también inducirlos a amar a Dios y a huir del pecado. Amar a Dios más que todo y enseñar a los niños de huir del pecado. Se lee en la vida de Santo Cura de Ars, un niño robó unas peras del jardín del vecino, y bien vino a la casa y su madre lo castigó y llevó el niño a la casa del vecino pedir perdón y devolver lo robado. Esta madre fue realmente una educadora y enseñó a sus hijos no solamente al devolver, también al castigarlo, que esto no se hace. Pero se cuenta también la historia, otro caso, el contrario. Un niño robó unos huevos de los vecinos y la madre le hizo un omelette. Después robó el gallo, la gallina, le hizo un pollo asado. Y finalmente fue a robar los toros, las vacas, y ahí la policía lo agarró y fue condenado a muerte. Y cuando iban a ahorcar al muchacho, bien dijo: señor juez, quiero ver a mi madre, mi última voluntad. Traen su madre, ella viene llorando, y el muchacho le escupió en la cara. Toda la gente quedó asombrada, y él dijo: señores, es ella que me condujo a muerte. Cuando robé los huevos de los vecinos, nos hizo omelette. Cuando robé las gallinas, nos hizo pollo asado. Y cuando robé los toros y vacas, ahora me agarraron, estoy en esa situación. Es mi madre que me ha llevado a la muerte. Y es verdad, los padres, las madres que no corrigen a sus hijos, que roban, hacen un pecado muy grave y conducen a sus hijos a tener problemas muy graves en el presente y en el futuro. Otro deber de los padres es enviar a los niños a confesarse tan pronto como tengan uso de razón. ¿Por qué? Porque el niño de 6, 7, 8 años que se confiesa, claro, va a decir pecados de niño, pero sacando esto de su corazón, primero va a tener confianza. Segundo, la absolución de esos pequeños pecados, y bien va a aumentar en él la gracia y la santidad y la caridad. Y tercero, el sacerdote, al darle unos consejos, y bien va a guiarlo en el camino del bien. Pero si el niño queda hasta los 12, 14, 15 años sin confesión, va a darle vergüenza y falsa vergüenza, y con riesgo de hacer malas confesiones más tarde. Entonces, de llevarlos desde chiquitos a la confesión, no solo la confesión va a borrar lo poco que tienen, pero también va a aumentar la santidad, la gracia en su alma, y tener una dirección espiritual del sacerdote que los ayuda. Otro deber de los padres es no oponerse a la vocación de los hijos. No oponerse a la vocación. Un hijo quiere casarse siempre y cuando que la novia sea adecuada o el novio adecuado, deben a favorecerlos. Aconsejamos de no casarse con gente no católica. ¿Por qué? Porque en general los hijos de matrimonios mixtos se hacen ateos. Es un hecho histórico. En los países protestantes católicos así pasa. Cuando un católico o una católica se casa de otra religión, bien siempre son problemas de cada quien su culto, su religión, su misa, su iglesia, y el papá dice blanco, la mamá dice negro y todo, y después el niño dice: esto es, y ahí no quiero nada y no creo en nada. Esto puede pasar, por lo tanto aconsejamos de no casarse para nada con gente que no sea de tu fe, de tu iglesia, de tu religión. Y si un hijo o una hija quiere entrar en la religión, consagrarse a Dios como religioso, sacerdote, los padres no deben oponerse a su vocación si la iglesia madre
juzga que esta persona tiene vocación. Continuamos con los deberes de los padres. Antes de hacer que sus hijos abracen un estado de vida, los padres deben orar para conocer la voluntad de Dios, dar a sus hijos buenos consejos y dejarles una prudente libertad para seguir el llamamiento de Dios, ya sea para el sacerdocio o ya sea para la vida religiosa. Los padres no deben desear para sus hijos sino la voluntad de Dios, como nos lo enseña la respuesta de Jesús a la madre de los apóstoles Santiago y San Juan. La voluntad de Dios. Dios nos ha creado, Dios sabe para qué nos ha creado, y Dios sabe en qué estado de casado, soltero, religiosa, sacerdote, uno puede salvarse. Por lo tanto, uno no debe oponerse a la vocación a la cual Dios llama a los hijos. Los padres deben también corregir a sus hijos. ¿Qué significa corregir a sus hijos? Eso significa que los padres deben velar sobre la conducta de sus hijos y reprenderlos, incluso prudentemente, castigarlos si obran mal, pero sin arrebato, sin insulto, sin cólera, sin golpes. Cuando se castiga a un niño, se corrige a un niño con el solo afán de hacerlo mejor. Entonces los padres deben reprender a sus hijos, corregirlos, aconsejarlos y exigir de ellos que dejen el mal si toman un mal camino. Los padres que consienten que sus hijos hagan maldades, bien pecan y hacen pecar también a los hijos, y los hijos van a crecer torcidos. Y finalmente, los padres, además de atender las necesidades de sus hijos, educarlos cristianamente, corregirlos, deben darles el buen ejemplo. ¿Qué significa dar el buen ejemplo? Con esta palabra significa que los padres deben cumplir sus deberes religiosos, como la oración, asistencia a la misa, el domingo, día de fiesta, la recepción de los santos sacramentos, confesión, comunión, y evitar todo lo que pudiera inducir a sus hijos al pecado, como las blasfemias, maledicencias, chismes, palabras deshonestas, burlas contra la religión o malos ejemplos. Entonces, los padres que dan buen ejemplo a sus hijos, bien, siembran la semilla del buen ejemplo que va a dar fruto todavía en la tercera, cuarta, quinta generación. Los hijos que ven cada día, cada noche sus padres rezar, al menos el Padre Nuestro y la Ave María en familia, hacen muy bien. Los padres que rezan, por ejemplo, su rosario con sus hijos, dan el ejemplo. Los padres que bendicen el alimento, al menos hacen la señal de la cruz y rezan el Padre Nuestro antes y después de la comida, hacen muy bien. Los hijos que ven que nunca y bajo ningún pretexto los papás dejan la misa del domingo, bien, ellos seguirán las huellas del domingo. Mi padre, mi madre nunca dejaban la Santa Misa del domingo y yo sigo sus huellas, dirá el niño. Cuando un niño ve desde chiquito que su padre y su madre se confiesan, y cuando él tiene 6, 7 años, ve su madre, el padre ponerse en la cola para confesarse, él también va a seguir. Pero si los padres dicen vaya y ellos no hacen, esto no funciona. No funciona para nada, al contrario. Leí en un libro que un muchachito que fue formado por una religiosa en el catecismo, para la primera comunión, y bien supo que había 10 mandamientos y tenía que seguirlos. Entonces quiso ir a misa y su papá lo regañó. Entonces el niño no fue un domingo, pensó en la semana y domingo siguiente puso sus zapatos, su corbatita, su camisa blanca, y su papá dice: ¿a dónde vas? Papá, voy a misa. Tonterías y medias, venga a trabajar conmigo. Y el niño contestó: sí, ir a misa es una tontería, orar al Padre, Madre también es una tontería, pues que es el mismo Dios que dijo las dos cosas. Y el niño fue corriendo a misa y dejó
a su padre ahí solito. Y el padre sí recapacitó. Entonces tenemos que dar el ejemplo, buen ejemplo a los hijos y nunca el mal ejemplo. Queridos hermanos, seguimos en esta meditación sobre los mandamientos. Deberes ahora para con la familia. Deberes para con la familia y los superiores. Debemos honrar a nuestro padre y madre, ya lo dijimos. Y bien, además de nuestros padres, el cuarto mandamiento nos manda también a honrar a nuestros demás parientes, abuelos, hermanos, tíos, tías, y a todos nuestros superiores espirituales y temporales. Nuestros superiores espirituales son nuestro Santo Padre el Papa, nuestro obispo, nuestro párroco, nuestros sacerdotes. Nuestros superiores temporales son el rey, el presidente, los magistrados, los maestros y maestras. Debemos respetar a nuestros superiores espirituales y temporales, obedecerlos en las cosas en que tienen derecho a mandar y rogar por ellos. He aquí lo que está escrito acerca de los obispos y sacerdotes: que los sacerdotes que gobiernan bien sean doblemente honrados, principalmente los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Timoteo 5:17. ¿Y qué pruebas de afecto profundo no dieron los Gálatas, por ejemplo, al apóstol San Pablo, para que éste pudiese dar ese increíble testimonio de su benevolencia? Sí, dice San Pablo, lo certifico. Entonces, cuando yo estaba enfermo, entonces estabais dispuestos, si hubiera sido posible, a arrancarlos los ojos para dármelos. Gálatas 4:15. Es preciso también suministrar a los sacerdotes lo necesario para vivir. ¿Cuál es el soldado, dice San Pablo? ¿Cuál es el soldado que hace la guerra a sus expensas? ¿No se ha escrito en el Eclesiástico: honrad a los sacerdotes, purificaos con las oblaciones presentadas por vuestras manos y dadles una parte de las primicias y de las hostias de expiación, según está ordenado? 1 Corintios 9:7. Debemos en particular atender a las necesidades del soberano pontífice, sobre quien pesa el cargo de la administración central de la Iglesia, y de las múltiples obras que dependen de ello. Enseña también el apóstol que hay que obedecerles. Obedeced, dice, a vuestros guías, es decir, sacerdotes, y estadles sumisos, pues velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Hebreos 13:17. Queridos hermanos, recemos por nuestros obispos, nuestros sacerdotes, porque dice el apóstol: ellos han de dar cuenta de las almas. Mientras más rezamos por ellos, hacemos sacrificios, oraciones, ayunos, limosnas por ellos, más Dios les da luces y ayudas para que ellos cumplan con su deber, porque han de dar cuenta de las almas que les están confiados, y es algo tremendo. Debemos también ayudarlos con nuestras oraciones, dije, pues sacrifican su tiempo, su salud, su vida por bien de las almas, y con frecuencia, por desgracia, en unos lugares reciben como pago la ingratitud. Nuestro Señor Jesucristo manda obediencia, porque dice: están sentados en la cátedra de Moisés, y bien hagan lo que dicen y no hagan lo que hacen, es decir, no imitar si hacen cosas que no son muy católicas, digamos. No debería ser, pero puede pasar a veces. Lo mismo hay que decir de los reyes, dice nuestro catecismo, príncipes, presidentes, magistrados, de todos aquellos a quienes debemos estar sometidos. Así San Pablo en su epístola dice: recen por las autoridades para que tengamos tiempo tranquilo. Mañana, si Dios quiere, seguiremos meditando sobre este mandamiento tan hermoso y tan fructífero para tener paz, concordia, no solo en la familia, también en la sociedad, porque tal hijo, tal ciudadano. Si los hijos, la familia son cristianas y cumplen el mandato del Señor, bien, en la sociedad también serán gente honrada, justa y correcta.
Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.